Hola, bienvenidos y bienvenidas a Podcast Culturales, un proyecto financiado por el Fondo Cultural de la Corporación Cultural de Curicó. Y estamos acá junto a nuestro invitado Joaquín Rebolledo, un conocido poeta local de acá de Curicó. Y tenemos algunas preguntitas para poder conversar con él y para poder desarrollar un poquito el panorama cultural que estamos viviendo hoy en día y también que nos cuente un poquito sobre su experiencia en la literatura, ¿ya? Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy día? Muy bien, muchas gracias por la invitación y listo para responder preguntas y conversar un poco de gestión cultural y de la literatura acá en Curicó. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, vamos a partir con algo facilito, ¿cierto? Que nos cuente un poquito sobre qué estás haciendo, cómo te encuentras hoy día en el presente, qué estás trabajando hoy día, tú, ¿en qué estás trabajando? Este año 2025 tengo el proyecto del Café Literario en la Universidad de Talca. La Universidad de Talca lleva años haciendo cafés literarios, pero en su sede de Talca. Yo el año pasado fui uno de los invitados allá y algo habré dicho bien, que la gestora cultural me propuso replicar la idea acá en Curicó. Yo nunca había hecho algo así, pero me dijo que tenía libertad para invitar a los escritores que yo quisiera, presupuesto para poder invitarlos y que sea un trabajo digno y además un proyecto que iba a durar todo el año. Entonces eso me motivó porque en general hemos organizado lecturas, talleres, pero nacen como del amor al arte, ¿cachai? Entonces como que se organizan con mucho esfuerzo y se junta gente. Hay gente muy interesada en la literatura en Curicó, pero es muy difícil mantener ese esfuerzo durante todo el año porque uno no tiene presupuesto y uno tiene que vivir. En cambio, con este proyecto podemos juntarnos una vez al mes. Entonces eso me dio la motivación de aceptar. Entonces lo que estamos haciendo en el Café Literario es que invitamos a un escritor distinto cada mes. Hay café, hay galletitas para que la gente pueda compartir. Yo lo entrevisto, nos cuenta un poco de su escritura, de sus procesos escriturales. Y en verdad es una instancia para que la gente que le interesan los libros se pueda reunir en Curicó a conversar de ellos, a conocer a escritores que están trabajando cosas interesantes y es una instancia a la que poder volver. Entonces, eso es lo que estoy haciendo este 2025, aparte de escribir mis propios poemas y organizar lecturas y otras cosas, pero eso es como lo más visible, yo creo. Claro, eso es la parte también de expandir también el conocimiento, de compartirlo con los demás, con los que están interesados. Y en ese aspecto, ¿qué crees tú que a ti te sirvió en el momento en el que estabas partiendo a lo mejor para impulsar un poco más o algo que tú hubieras dicho, a mí me faltó esto o este tipo de apoyo o algo que te hubieran enseñado, algo que te faltó a ti que a lo mejor tú estás preocupado de promover ahora para estas juventudes quizás que quieren empezar a escribir? Bueno, faltaba de todo, la verdad, en Curicó. Cuando yo empecé a escribir, yo venía llegando de Santiago, en donde había podido estudiar periodismo, publicidad, tomado talleres literarios. Y al volver a Curicó, participé en un concurso, pero los concursos son como una muleta que ocupan las municipalidades como para promover la literatura, pero en verdad es como para premiar la literatura. Nadie te enseña a escribir, la verdad. Y cuando empecé a participar en talleres, a organizar lecturas, vi que había mucha gente con ganas de escribir, con talento para hacerlo, pero no había instancias para formarse. Porque como todo arte y como todo oficio, requiere como un impulso emocional, pero también es un oficio que se mejora, como la artesanía. Entonces hay que pulirlo, hay que aprender las técnicas, y eso era lo que no estaba. No habían
habían talleres, pero no que a mí me interesaran. Y eso creo que era algo que faltaba en Curicó. Un lugar donde la gente que estaba interesada pudiera encontrar una comunidad donde socializar los poemas, porque finalmente uno escribe y se los muestra a quien tiene más cerca. Y el problema de eso es que la gente que está cerca te quiere ayudar. Entonces te dice que está bien, que está bonito, pero eso no puede como ser un apoyo, pero en verdad no sirve para mejorar los poemas, que es lo importante. Entonces crear una comunidad, crear talleres, juntar a la gente que le interesa esto para que entre ellos mismos puedan intercambiar opiniones, discutir. Eso creo que era algo que faltaba y es algo que hemos estado intentando apoyar o crear o gestionar. Claro, sí. Nuestros cercanos siempre nos van a decir que todo está bonito y que todo está bien lo que hacemos, pero falta quizá esa mirada un poco más profesional, por así decirlo. Al final uno quiere especializarse más en lo que hace y ahí es donde nosotros, como dentro de nuestro rol de artista también y de la disciplina, podemos como aportar. Bueno, ahora yéndonos un poquito como para tu parte creativa, más allá de lo formativo quizá, me gustaría saber cómo ha ido tu proceso creativo. ¿Qué crees tú que ha cambiado en ti desde cuando empezaste a cómo trabajas ahora tus obras? Tú ves tus obras que, no sé, por lo primero que escribiste y lo que escribes ahora y tú ves que algo cambió. ¿Qué crees que fue eso que cambió? Yo creo que lo que cambió fue la técnica. Yo creo que estaba siempre esta observación, esta emocionalidad que es fundamental para escribir, pero la poesía en una etapa como bien adolescente, creo, uno siempre como que quiere sacar algo que tiene adentro, ¿cachai? Y es como un vómito, porque el papel de alguna forma soporta todo, entonces es un lugar como donde confesarse, ¿cachai? Y te sale algo crudo, algo emocional, algo que igual puede tener fuerza, ¿cachai? Pero... Y algo que igual puede sacar aplausos, ¿cachai? Porque como que puede ser efectista y uno empieza a ver como ciertas palabras que funcionan mejor, pero con el trabajo, con tomar muchos talleres, diplomados y escribir y leer más que nada, uno empieza a ver que la poesía no es solo vomitar emociones, ¿cachai? Porque uno cree al principio que la primera emoción es la más real y no la emoción como procesada, filtrada, trabajada. Entonces lo que he podido aprender es que hay una emoción, pero también hay una forma, y esa forma he podido cambiarla. Entonces después que uno ya lee mucho se da cuenta de que las emociones o las motivaciones para escribir los tópicos son como 7 nomás, ¿cachai? Como la muerte, el amor, el tiempo. Pero las formas de escribir son infinitas. Entonces creo que eso ha ido cambiando con el tiempo. Ahora me preocupo mucho más de la forma que va a tener el poema más que de qué se va a tratar el poema. Porque de qué se va a tratar el poema al final, o ahora lo veo como una excusa para poder tensionar el lenguaje. Porque finalmente la poesía, a diferencia como de los cuentos, la literatura, los ensayos, la gracia es que tensiona el lenguaje. Le dice a las palabras, tú te ordenas de cierta manera normalmente para poder hablar, para poder expresarte. Pero cuando te cambio de lugar, cuando te hago que tengas una forma extraña, algo pasa en el interior, en donde uno deja de escuchar con la mente la poesía y empieza como a sentirla, como bypaseando el intelecto. Y creo que eso es lo que he podido aprender con el trabajo, con la formación. Formas de darle forma al lenguaje, darle como una coherencia entre lo que quiero decir y cómo lo voy a decir. Yendo también como de la parte creativa del artista, me gustaría tocar sobre el ego. El ego es algo con lo que los artistas siempre trabajamos, ¿cierto?
¿Qué rol crees que cumple el ego en el trabajo, en tu trabajo personalmente y en el trabajo de los artistas que tú ves del mundo artístico? Bueno, el ego siempre es algo que te respira en la nuca de alguna forma, po. Yo al menos intento lidiar con él. No creo que sea muy útil al momento de crear, al menos en la poesía. Pero sí es necesario, de alguna forma. Porque uno siempre se pregunta, ¿quién va a leer esto, cachai? ¿Vale la pena que alguien lo lea? ¿Por qué alguien va a escucharme a mí? ¿Por qué mi voz es válida pasando tantas cosas en el mundo, cachai? Habiendo gente que escribe tan bien. ¿Por qué vaya a leer a Joaquín Rebolledo pudiendo leer a Safo, pudiendo leer a Henry James, cachai? Entonces el ego, en mi caso, funcionaba de alguna forma como un freno, pero también como una motivación, porque yo no quería escribir mal. Yo no quería publicar para publicar. Y eso creo que fue súper importante en mi proceso, porque yo no... Para mí igual era fácil publicar, como que hoy en día no es muy difícil conseguir las herramientas, podéis pagar, ¿cachai? Y publicar y tener el libro y tener el libro con tu nombre y apilado en tu casa, ¿cachai? Pero el ego creo que funciona también en el sentido como de la vergüenza, ¿cachai? Yo no quería tener poemas malos o poemas que en 10 años iba a sentir vergüenza de que estuvieran a mi nombre, ¿cachai? Entonces, en mi caso funcionó así, como un poco como vergüenza, pero también como motivación. Eso, creo que también hay en cuanto a la poesía, hay una cosa con el ego y con el yo, ¿cachai? Que en la poesía, esta idea que yo te contaba de expresar las emociones, ¿cachai? Como de poder confesarse, es muy adolescente, muy necesaria en un comienzo tal vez, pero después hay un punto en donde uno dice, esto es solo una parte muy chiquitita de lo que la poesía puede hacer. Entonces, afuera del ego, afuera del yo, hay un mundo de posibilidades mucho más grande, mucho más amplio, mucho más flexible, en donde la poesía como puede alcanzar su potencial más transformador. Entonces, cuando uno logra salirse del yo, dejar de hablar como solo de mis sentimientos, se abre un mundo. Entonces el ego también era como una barrera a superar. Porque lo que yo le digo como a la gente cuando yo le hago talleres es que, claro, si tú hablas de tus sentimientos, claramente estás hablando de ti. Pero si yo le pido a las 5 personas que estamos en esta sala que describan una naranja, las 5 personas la van a describir de forma distinta. Así que esa naranja también va a estar hablando de ti, ¿cachai? Si el yo también es algo de lo que uno no puede arrancar. Pero uno lo puede bypassear, ¿cachai? Como que puede buscar formas de ir rodeándolo. Porque finalmente la poesía no es decir la naranja está ahí, sino que es de alguna forma retratar la naranja si uno sacara ese objeto. Entonces uno va rodeando el misterio, porque finalmente uno cuando escribe poesía escribe de algo que es difícil de describir o que no se puede describir, pero aún así la única forma que tenemos de acercarnos a ese misterio es a través de las palabras. Entonces creo que el ego funciona como barrera, como meta a ser como superada. Y eso, supongo que no puedo hablar como por los demás artistas, pero creo que también es algo como a tener en cuenta. Yo creo que en el trabajo de cualquier oficio. Sí. Hablando sobre la escritura, la literatura, como en los tiempos actuales, donde estamos en una época de la inmediatez, donde todo es rápido, ¿por qué crees que se ha mantenido viva la literatura, la poesía? ¿Y de qué forma? ¿Y cómo, dentro de tu trabajo también como escritor, la podemos seguir manteniendo viva?
yo creo que igual la poesía es algo de nicho, nunca tuvo aspiraciones de masividad, ¿cachai? Nunca fue una canción pop. Y yo creo que persiste hasta el día de hoy y va a persistir hasta el fin de la humanidad porque es una resistencia, de alguna forma, a la colonización del tiempo. Hoy en día las tecnologías, el capitalismo, se le acabaron las tierras que conquistar, ¿cachai? Como que ya están todos los países conquistados. Estamos todos partes de un mismo sistema. Lo que nos quedaba era el tiempo de las personas. Y las redes sociales lo que hacen es luchar por nuestro tiempo, por nuestra atención. Por eso el teléfono vibra cada 3 minutos, ¿cachai? Para que uno preste atención. La poesía de alguna forma es una resistencia a eso. Es una forma de prestar atención al mundo, a mirar con más intensidad. Escribir es el segundo paso después de observarse a sí mismo y de observar el mundo. Aprender a nombrar el mundo también. Porque hay una diferencia entre caminar de la casa a la oficina respondiendo correo, a caminar de la casa a la oficina estando atento a lo que te rodea, a los pájaros que están bailando por sobre ti, a la gente que está caminando, al azar de alguna forma del mundo. Entonces creo que la poesía se vuelve cada vez más una forma de resistencia a esa colonización del tiempo. Creo que persiste justamente porque en ella se encuentra algo esencial, que es este azar que aún existe en el mundo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y que además pone en cuestionamiento el lenguaje, ¿cachai? Porque finalmente lo que estamos es bombardeado de frases clichés, ¿cachai? Como que las redes sociales no son mucho más que repetición de mensajes, ¿cachai? Entonces, y uno lo ve, uno conversa con gente y estáis escuchando que están repitiendo frases de redes sociales, de mente de tiburón, de Jim Rat, ¿cachai? Como que son como, levántate a las 5 de la mañana y la cuestión a hacer tanto y tenéis que ser una mejor versión de ti mismo y que si tenéis pena es culpa tuya, ¿cachai? Solo de ti depende cambiar. La poesía, al poner en cuestión el lenguaje, la misma forma en cómo se arman las frases, lo que hace es poner en cuestión cómo pensamos. Entonces, uno empieza a cuestionar estos mensajes de los que estamos llenos, ¿cachai? Y de alguna forma empezamos a cuestionar todo, ¿cachai? Empezáis a cuestionar a los pájaros que están volando, empezáis a cuestionar cosas esenciales, cosas que uno dice como, no, pero el amor de la madre, ¿cachai? El amor de la madre es absoluto. Pero no lo es absoluto, pues. Y la madre se cansa, y la madre de repente quiere dejar de ser madre, y hay como esas áreas grises que tienen que ser cuestionadas porque lo que no se cuestiona se invisibiliza y lo que se invisibiliza se vuelve pétreo, se vuelve absolutamente concreto y se enquista en uno. Entonces uno va perdiendo flexibilidad. Entonces hay que... Me estoy yendo para otro lado, pero que la poesía de alguna forma es... en estos tiempos de inmediatez, de frases cortas, frases hechas, frases repetidas, es una resistencia a eso, es una resistencia a tragarse esos mensajes sin masticarlo, sin pensarlo. Creo que por eso va a persistir en el tiempo y en estos tiempos de inmediatez, la poesía requiere algo esencial y en peligro, que es la atención, que es la atención de la gente. Tú no podías escuchar un poema caminando, bailando, haciendo 10 cosas a la vez, leyendo, ¿cachai? Prestando atención en una oficina. El poema, un buen poema, requiere el 100% de tu atención. Y en este mundo que te obliga a hacer multitasking, a hacer 10 cosas a la vez, es una resistencia contra eso.
Sí, como decías tú también, va ahí también como el orden de las cosas, como que la tecnología, el celular, las redes sociales, entra el mensaje primero sin antes pensar y después, si es que queda tiempo o si es que alguna persona se dedica a pensar, lo piensa. Pero como tú decías, la poesía te obliga a pensar antes para poder plasmar las palabras y desarrollar el mensaje. Sí, por ejemplo, hay mucha gente que me dice como... Yo escribo como con... Me sale más natural escribir de esta forma. Que ayer justo una chica que está escribiendo y me mandó los poemas y me dice, oye, esta forma me sale más natural. Y yo le digo, bacán. Pero todo arte es un artificio, una forma, ¿cachai? Como que también está bien que no te salga natural, ¿cachai? Onda, pensar en las décimas, ¿cachai? Como de Violeta Parra, tenía que hacer que tu frase tuviera 8 sílabas. Lo que te obliga a pensar en si lo que querís decir es viento, brisa, soplo, ¿cachai? Como que te obliga a pensar cuál es la palabra exacta, cuál es el orden de la palabra, porque los acentos tienen que ir de cierta forma. Y eso te desautomatiza, que es lo que quieren hacer las redes sociales, ¿cachai? O el capitalismo, que es que uno sea un engranaje útil, que nunca para, ¿cachai? La poesía, al desautomatizarte, al obligarte a pensar en el lenguaje, en las palabras, en el orden de las palabras, te hace ser una persona crítica. Y creo que eso es como uno de los grandes beneficios de practicar la poesía, de mirar con intensidad el mundo. Sí, muchas gracias Joaquín por esta entrevista, por esta conversación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eso, les damos las gracias a ustedes también por estar viendo este podcast. Y con eso nos despedimos entonces de Joaquín. Y bueno, para finalizar, algún mensaje que quieras dejar aquí a la cámara, que quieras dejar a las personas que están viendo, pensando que pueden ser personas que conocen tu poesía o que no la conocen, y pueden ser personas cercanas al arte o a lo mejor que no son cercanas también. Ya. Bueno, primero que todo, me gustaría invitarlos al café literario que estamos haciendo en el centro de extensión de la Universidad de Talca. Siempre son los últimos miércoles de cada mes a las 6:30. Invitamos a distintos escritores de muy distintos ámbitos. El mes de julio va a ser el crítico literario del Mercurio. Y el del próximo mes va a ser Felipe Moncada, que es un poeta de Talca increíble. Me gustaría decirles también, hay mucha gente que le tiene miedo a la poesía, que no le gusta la poesía. Y lo súper entiendo, porque mi acercamiento a la poesía en el colegio fue memorizar poemas, una weá que me cargaba a mí. Yo nunca he sido bueno para memorizar. Y además era cierto tipo de lenguaje. Es difícil encontrar en el mundo gente que te diga no me gusta la música. Siempre te dicen a mí me gusta este tipo de música o este tipo de música, pero nadie te dice a mí no me gusta la música, a mí me gusta el silencio. Con la poesía es un poco distinto. Hay mucha gente que te dice no me gusta la poesía, pero creo yo que es porque no han encontrado a su poeta, al lenguaje que les toque el alma, la conciencia. Mi invitación es que busquen ese poeta, porque en verdad puede cambiarles la forma de pensar, de sentir y expandir su conciencia y también aceptar su inconsciencia. No todo tiene que entenderse. Cuando yo al menos estudiaba poesía en el colegio, la primera pregunta era ¿qué significa el poema? Y esa es una pregunta terrible porque ¿qué significa el poema? El poema significa lo que el poema está diciendo. Si quisiera decir otra cosa, lo habría dicho de otra forma. Entonces, mi invitación es que busquen a un poeta que les haga sentido y que no le haga sentido también, pero que lo sientan. Que no le tengan miedo a no entender la poesía, porque la poesía no está hecha para entenderse, sino para sentirse. Eso.
Muchas gracias, Joaquín. Dejamos la invitación entonces.